Muy bien. Buenas tardes. Tengo que agradecer efusivamente la invitación que he recibido de parte de mi amigo Nicolás, ex compañero de clase de maestría, y muchas gracias por las palabras de introducción de la profesora Maribel y por supuesto de poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Creo que ya pueden ver la presentación. Sí, ya se puede ver. Ok. Está bien. Muy bien. Tal como les habían estaba en la invitación, vamos a hablar de cadenas de valor. Vamos a hablar de un enfoque de análisis de las cadenas de valor y tal como ha evolucionado recientemente. Y ese contexto, esa idea, esa forma de analizar elementos industriales, las vamos a considerar en el contexto que hemos tenido, que estamos saliendo de la pandemia y enfrentando nuevos retos mundiales también muy preocupantes, desde la perspectiva de países pequeños como los nuestros, y yo le puse la connotación subdesarrollados, podemos utilizar cualquier otra, pero me interesa para efectos de la conversación con ustedes hablar de subdesarrollados en el sentido de que estamos en un nivel de desarrollo. Podríamos pasar a otro, ¿verdad? Pero no es por automatismos, sino que es por una serie de elementos que deben entrar en juego. La exposición la voy a desarrollar con los temas que ustedes pueden ver en su pantalla. Vamos a hablar primero de lo que es las cadenas de valor y cómo estas son una realidad de los negocios internacionales, ¿verdad? Pero también es un enfoque de análisis. Entonces yo voy a estar en los dos ámbitos, cómo operan los negocios internacionales y cómo se analizan las cadenas de valor. Un segundo aspecto donde me voy a concentrar un poquito es sobre el enfoque desarrollado por Gary Greffy para el análisis de las cadenas de valor. Él puso los cimientos para este tipo de enfoque. Hoy en día es un enfoque que forma parte del mainstream. Ya nadie que discuta temas de comercio, que discuta temas industriales, no hay institución internacional que tenga que ver con políticas que no haya incorporado esta temática. O sea, ya pasó a ser parte de las corrientes principales de análisis para formulación de políticas. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que significó o que ha significado la pandemia, el COVID-19, para el funcionamiento de las cadenas de valor. ¿No? Creo que por las noticias, por lo menos mínimo por las noticias, nos hemos enterado de diferentes aspectos, de diferentes situaciones que han afectado la operación de las cadenas de valor, y si no es por las noticias, también por las realidades que hemos vivido, por el acceso a los bienes, por el acceso a las posibilidades de exportación que hemos tenido en nuestros países y por el parón de las economías para enfrentar el COVID-19. Y hacia las partes final me voy a hablar un poquito de las consecuencias para las políticas de los países subdesarrollados que en general operan y aspiran participar muy fuertemente en el contexto de las cadenas globales, y cierro con proponerles algunas reflexiones. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es las cadenas de valor.
en el sentido de, hago el énfasis de que es una realidad de negocios internacionales, o sea, no se inventaron porque se les puso un nombre y se les analiza así. Surgieron a partir de operaciones de las empresas a nivel internacional, las empresas más influyentes, y hoy en día es difícil no encontrar alguna actividad económica que ya no forma parte de una cadena de valor que tenga rasgos internacionales por alguna parte. No tiene que ser de exportación, puede ser para el mercado interno, pero implica operaciones internacionales. Y, por supuesto, les voy a hablar de uno de los enfoques de análisis. En la literatura, la palabra o la expresión cadenas de valor está presente en diferentes enfoques, en diferentes autores. Yo voy a hablar sobre el enfoque de Gary Kerefi, que es el que hemos desarrollado, el que hemos utilizado más y fuertemente en los procesos de investigación que he desarrollado pues, en nuestro centro de investigación. Ok, entonces, al hablar de que las cadenas de valor son un tema surgido de los negocios, ¿verdad? Hay estos elementos, no son todos, pero digamos que yo concentraría estos tres aspectos importantes para entender de dónde es que han surgido, digamos, esta idea de las cadenas de valor. Por supuesto que esto no es un asunto solamente de la globalización que hemos estado viviendo, o sea, si uno analiza hacia atrás en la historia va a encontrar que han habido, no se les llamaba así, pero han habido procesos de comercio muy intensivos con movimientos de materias primas, movimientos de productos a lo largo del mundo, y el mundo que conocemos nosotros más directamente en el mundo occidental, centrado en Europa. En lo que entendemos hoy en día por cadenas de valor, pues hay una fuente importante que explica el origen. Son dos movimientos, digamos, que han desarrollado las empresas, los grandes actores de las cadenas de valor. Los grandes actores ineludiblemente son las empresas multinacionales que han tenido la posibilidad de desarrollar operaciones en envergadura y han tenido que enfrentar el tema de cómo organizar sus procesos productivos, sus procesos de comercio, sus procesos de provisión, cada vez con una cobertura geográfica más amplia. En esta línea hay un proceso que para quienes estudiamos la economía o los asuntos económicos nos va a resultar muy cercano, es el tema de la búsqueda de reducción de costos, la búsqueda de provisionarse a los precios más bajos y con los menores costos posibles. Ojalá aprovechando ventajas, las llamadas ventajas comparativas que ofrecen los países internacionalmente. En ese proceso de reducción de costos, de optimización de operaciones, pues hay se fue dando muy claramente un proceso muy fuerte, ¿verdad? Que es lo que llamaríamos la externalización. O sea, el proceso mediante el cual las empresas multinacionales empiezan a sacar actividades internas propias de las empresas y las empiezan a ubicar o encargar a otros. O sea, incorporar terceros involucrar terceros en esos procesos productivos, que tiene no solamente la faceta de involucrar a otros, sino también de involucrar muy flexiblemente las geografías, involucrar diferentes sitios en el mundo. Algunas cadenas de valor son muy flexibles. Hoy pueden estar en cualquier lugar del mundo, mañana pueden estar en otros. Hay otras cadenas que tienen esa posibilidad
en menor escala, por ejemplo, la minería, ¿verdad? Las minas están en un lugar específico, los yacimientos de petróleo, de gas están en un lugar específico, y para nosotros, desde América Latina, muy común también el tema de la agricultura. Muchos de los productos están asociados a nosotros, a nuestra geografía, pero aún así, en esa línea, esos procesos de externalización que desarrollan las empresas, de encargar a otros, de provisionarse desde otros, de desplegar estrategias internacionales de operación, forma parte entonces de ese impulso que generó lo que ahora visualizamos muy claramente como cadenas de valor, incluso con la connotación cadenas globales. Cadenas globales en el sentido de que pueden incorporar cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Y en más detalle, pueden incorporar las cadenas desde que se diseña el producto hasta que entramos en la fase de deposición, digamos, de los desechos. Entonces también ahí hay una globalidad en relación con el ciclo del producto. El otro tema que está aquí en juego es el de los costos de transacción. Entonces, ¿cómo resolver todas esas transacciones que involucran operar con diferentes contextos internacionales? Aquí el tema de los costos de transacción, cuando hablamos de cadenas de valor, son muy importantes, porque si hay un concepto que se resquebraja cuando uno analiza cadenas de valor, ¿verdad? Es el concepto de que hay mercados y mercados internacionales. Y en realidad, por la vía de los costos de transacción, uno se encuentra que eso de los mercados internacionales no es tan automático, no es que los encontramos en todas partes. ¿Por qué? Bueno, porque en este desarrollo de las cadenas, las empresas multinacionales empezaron a desarrollar operaciones internacionales que implican comercio internacional dentro de las empresas mismas. Y una parte importante de las transacciones internacionales están dentro de las empresas. O sea, no están en el mercado, están coordinadas. Al decir dentro de las empresas, es dentro de la esfera de las empresas, estableciendo coordinación con diferentes actores mediante los cuales ellos externalizan los procesos productivos. Entonces ahí hay un elemento importante de las cadenas, o sea, es el hecho de que el comercio en mucho está dentro de empresas que realizan transacciones internas de compra y venta, ¿verdad? Y de establecimiento de precios, etcétera, con otras connotaciones tributarias, etcétera. Y el otro elemento muy importante es que cuando analizamos el comercio internacional, en nuestros cursos de comercio internacional utilizamos mucho hacer el análisis de países como socios. Y eso pues es correcto hasta cierto punto, y mucho cuando hablamos de negociaciones internacionales. Pero en realidad, el comercio muchas veces no se da por vía de esos socios países, se está dando por vía de las empresas que organizan el comercio internacional. Por decir algo, Costa Rica en algún momento era el gran exportador de microchips. Entonces salían los periódicos de Costa Rica, el gran proveedor de microchips. Pues sí y pues no. Eran producidos en Costa Rica por la empresa Intel, ¿verdad? Pero en realidad eran las operaciones de Intel de una parte de un producto, ¿verdad? Que lo lograba conjuntar, armar, utilizando diferentes proveedores, utilizando diferentes ubicaciones en el mundo. El otro tema que está alrededor de las cadenas de valor es que este desarrollo no se dio, se ha dado paulatinamente, y hay dos elementos que han permitido o que han impulsado el desarrollo de las cadenas de valor. Es, por un lado,
la posibilidad de que haya intensidad de comercio, hasta donde el crecimiento del comercio es importante y hasta donde el crecimiento del comercio puede fluir, ¿verdad? En el desarrollo de las cadenas de valor, históricamente uno puede encontrar un momento donde el comercio internacional creció muy fuertemente, asociado a disminución de costos de transporte. Y esta es una etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Una etapa previa a la Primera Guerra Mundial que permitió procesos de transporte de materias primas muy fácilmente hacia centros industriales, y por esa vía entonces también disminuyen costos de transporte y es posible entonces desarrollar intensivamente los procesos de comercio. Ahora, pero eso no siempre ha estado ahí. Entre las guerras hubo un parón, digámoslo así, de todos esos procesos de comercio, la inestabilidad que hubo entre las guerras. Y a partir de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos un proceso de intensificación del comercio internacional, en el cual se iba dando a la vez, creciendo el comercio internacional, una reducción de los costos de hacer transacciones, y dentro de esa reducción de costos empezó a jugar un papel muy importante el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, que precisamente permiten a las empresas multinacionales poder desarrollar sus estrategias de control de los procesos corporativos a distancia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un elemento. Pero en ese crecimiento, ahora lo voy a retomar más adelante, nos llega el COVID, nos llega el parón, y ahí con el parón observamos una serie de debilidades que estaban dándose en ese proceso. Ese tema lo retomo ahora. El otro tema que ha estado asociado con el desarrollo de las cadenas de valor son los procesos de lo que se llama la industrialización y desindustrialización. En la primera etapa, donde se desarrolló el transporte a vapor, se dio la industrialización en los centros de Europa y la desindustrialización de Asia, de la India, de la China, que producían bienes finales y pasaron a ser proveedores. Entonces ahí hay un proceso importante. Más recientemente, nosotros a partir de los años 1940 hasta 1980 en América Latina vivimos procesos de políticas de industrialización que llevaron a la incorporación del desarrollo industrial en nuestros países. Desgraciadamente no con la fortuna que debió haberse dado, porque fue muy ineficiente ese proceso, pero ahí lo tuvimos. Y después vino la otra etapa, la etapa del ajuste estructural y de los procesos de liberalización, de la llamada liberalización del comercio, que permitieron también procesos de desindustrialización. Y para muchos países entonces significó también este proceso intensivo de la globalización pasar a ser otra vez fuertemente proveedores de materias primas, pasar a ser proveedores de trabajo en los procesos industriales. Ahora voy a hablar muy brevemente de lo que les había anunciado, el enfoque de Grefi, que ha sido fundamental en el proceso de análisis. Ya aquí ya me muevo desde los negocios, me muevo más hacia la parte analítica. ¿Cuáles son las particularidades del enfoque de Gary Grefi? Bueno, básicamente este autor que influye mucho al pensamiento económico moderno, ¿verdad? Y muy interesante, él es sociólogo, logró un desarrollo de tratar de entender la dinámica de los procesos de globalización. Él tiene una fuente muy importante que desarrolló a partir del análisis de la industria de textiles, lo desarrolló en Chile en el contexto de la CEPAL, y entonces estuvo también en contacto con las teorías estructuralistas de la CEPAL y de las teorías de la dependencia de América Latina, que le llevaron a plantear, digamos, esta forma de análisis.
se nutre de un elemento importante, la línea crítica de análisis de los sistemas mundiales, que era es muy crítica en relación con el desarrollo del capitalismo, establecía, digamos, que el capitalismo de alguna manera generaba centros y se generaba periferias. De alguna manera lo asociaba con países periféricos, países centrales industriales, básicamente, países periféricos proveedores de productos agrícolas y productos de la minería. Lo que empieza a darse cuenta este autor Guereffi y otros autores que van en esa línea, es que el desarrollo del capitalismo no se le puede entender así tan fácilmente como desarrollo de países, o sea, esta dualidad centro-periferia. Había que entender precisamente los mecanismos conductores, los mecanismos que ligan a los países. Y los mecanismos que ligan a los países es donde surge aquí la idea analítica de la cadena de producción. Es una cadena, un producto, el análisis de un producto en particular, el que permite llegar a entender cosas que con el análisis genérico de centro-periferia no se podía tener. O sea, el poder entender cómo en algunos países subdesarrollados y muy pobres podrían haber actividades industriales, ¿verdad?, impensables para un país pobre. Bueno, eso es lo que nosotros vemos hoy en día, cómo nuestros países participan de las cadenas globales, ¿verdad?, organizadas por empresas multinacionales. Y si para ellas la ventaja comparativa en un determinado país les da la posibilidad, pues instalan operaciones ahí. Incluso tenemos investigación en desarrollo, actividades muy propias de países desarrollados en los países subdesarrollados. Entonces, por esta vía hay un rompimiento, digamos, con ese entender y a tratar de entender más bien los hilos que conducen, que nos conectan a nivel comercial, a nivel productivo internacionalmente. El otro elemento que desarrolla Guereffi, ahora lo voy a precisar un poquito más, es las dimensiones que incorpora en su enfoque analítico. Guereffi inicialmente reconoce que el análisis de las cadenas globales implica analizar, ¿verdad?, una geografía, o sea, cómo se despliega internacionalmente las operaciones de las empresas multinacionales. Un segundo elemento, cómo es que se desarrolla el proceso productivo. Es la idea misma de la cadena de engarce, de engranamiento de diferentes segmentos de producción que conducen a un producto final. Un tercer elemento que incorpora muy atinadamente Profesor Díaz, perdón. Disculpe que le interrumpa en su conferencia, pero me están informando que el volumen está muy bajito y que no le escuchan. Si puede subirlo de alguna manera o acercarse, si está en el ordenador, al micrófono, para poder apreciar mejor lo que nos comenta. Ok, voy a acercarme más a la... ¿Ahora? Sí. ¿Cómo estoy ahora? Creo que se escucha mejor. Ok, perdón. Bueno, les comentaba sobre las dimensiones. Está la dimensión geográfica, la estructura misma de producción, lo que se llama el insumo producto, la estructura que tiene que ver con instituciones y políticas que son fundamentales para que operen las cadenas. Y un último elemento muy importante, y es el tema del poder dentro de las cadenas, lo que se llama la gobernanza. Él incorpora en el análisis estos 4 elementos. Ahora vamos a agregar otros 2 que son importantes, pero aquí lo que me interesa es que cuando hablamos de cadenas de valor, en realidad no estamos hablando solamente de la cadena, de ese proceso productivo, una serie de segmentos que se conectan. Estamos hablando de cómo estas cadenas se despliegan internacionalmente y cómo los países, a través de reglas de juego y a través de políticas, inciden en las cadenas. Y muy claramente que dentro de las cadenas la igualdad no está garantizada. O sea, hay un sistema de gobernanza de la cadena.
Hay actores como las multinacionales que tienen la posibilidad de organizar las cadenas, y al organizarlas, por supuesto, entonces tienen la posibilidad de que las rentas, las mayores rentas que se generan en las cadenas, pues caen en sus ámbitos, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto muy claro de esta discusión. Con el enfoque de Gary Gerefi, hay dos elementos que están ahí en juego, que lo han desarrollado mucho cuando les decía que este es un enfoque que ha tenido mucha importancia, se ha incorporado en la agenda internacional, y es el papel que juega la inversión extranjera directa, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, si uno quiere participar en cadenas, pareciera que tiene que dar incentivos, tiene que asociarse a la atracción de la inversión extranjera directa. Esa es una línea de política importante que está por ahí. Ahora, al final, yo haré algunos comentarios que me quiero apartar un poquito en esa línea, no totalmente, pero un poquito. Y por otra parte, a partir de este análisis está la hipótesis de Gerefi, en el sentido de que al participar en las cadenas globales, ¿verdad? Entonces se tiene la posibilidad de mejorar en ellas, la participación en ellas. O sea, se generan procesos de aprendizaje, procesos de requerimientos de las políticas, requerimientos de infraestructura, y entonces permite a los países profundizar la participación en las cadenas y, por lo tanto, mejorar su participación en ellas. Aquí, en forma más esquemática, esto es la forma, los componentes del enfoque de Gerefi, tal como los presenta hoy en día, digamos, tres elementos que los ubica a nivel global, que es lo que les decía, el dibujo de la cadena, ¿verdad? El alcance geográfico, esa flexibilidad que buscan las cadenas, los actores de las cadenas, de poder ubicar donde les convenga en términos de beneficios económicos, y la estructura de gobernanza, donde juega un papel muy importante las empresas líderes y la organización industrial, la organización de esas operaciones. Pero también las cadenas, ¿verdad? No por globales, no dejan de ser locales, entonces tienen raíces locales, ¿verdad? Entonces, a nivel local hay que ubicar, digamos, las posibilidades de mejora que puede desarrollar un país de la participación en las cadenas, el papel que juega el contexto institucional local, que era lo que les decía, y el otro elemento que está presente en las cadenas es las llamadas partes interesadas de la industria, los stakeholders, porque muchas veces las cadenas operan por influjo de actores productivos interesados, por influjo de actores políticos, pero también incluso por actores más allá de estos, ¿verdad? Por ejemplo, cadenas que tengan un perfil ambiental muy dudoso, ¿verdad? También han sido afectadas precisamente por la crítica ambiental, por el efecto de ONGs que reivindican el levantamiento de perfiles ambientales y también el respeto a condiciones laborales en los países donde operan las cadenas. Cuando uno analiza lo que llamamos la estructura insumo-producto en la cadena, yo les dejo aquí, no voy a profundizar mucho por razones de tiempo, pero elementos que están en juego para este análisis, digamos, si uno analiza el proceso de la estructura insumo-producto de la cadena, hay varios aspectos importantes, y principalmente para actores pequeños, ¿verdad? El tener consideración de al final que en las cadenas hay un espacio para competir, ¿verdad? Porque se compite dentro de la industria, pero también la necesidad de cooperación. Este es un elemento importante, incluso proveído por el enfoque de Michael Porter, en el sentido de que las cadenas, la competitividad de las cadenas depende mucho de que los actores se creen competitividad entre ellos mismos y no que se lo nieguen, ¿verdad? También, desde el punto de vista económico y asociado al tema de la gobernanza, son las formas en que se integran los complejos o las organizaciones productivas. Ahí, para efectos de ganar peso en la cadena, pues pueden haber
actores que se pueden integrar horizontalmente, por ejemplo, productores agrícolas que se organizan en una cooperativa, en una asociación, entonces es lo que llamaríamos integración horizontal, ¿verdad? Y que les da cierto rango, ciertas posibilidades de operación en las cadenas, pero también al analizar las cadenas uno debe incorporar esta noción de la posibilidad de integración horizontal, que muchos actores participan no solamente en un segmento, sino que participan en varias. Para los productores agrícolas, por ejemplo, ha sido muy importante cómo avanzar hacia otros segmentos de la producción hacia adelante, más allá de la agricultura, ¿verdad? Pero también estar claros de que hay muchos actores, por ejemplo, las empresas multinacionales, en mucho su poder lo tienen por su capacidad para integrar verticalmente procesos productivos e incluso operar en diferentes países, lo que les da mucha opción.